Buenas noches para todos y todas, bienvenidos a otra edición de Vino por el Desarrollo. Soy Pedro Lacour, soy sociólogo, periodista, soy acreditado en Casa Rosada por el diario AR. Y esta jornada nos encuentra con una mesa muy especial porque vamos a hablar de el resultado, ¿no?, electoral del domingo pasado y todo lo que nos dejó esta, para algunos sorpresiva, para muchos sorpresiva elección de La Libertad Avanza. Quiero agradecer por la invitación a Juan y Pizzi. Y bueno, ya quiero abrir un poco también el diálogo de la mesa, a ver qué tienen para decirnos nuestros invitados. Y empezando por vos, Sheila Bilker, me gustaría saber si a vos te sorprendió el resultado a nivel nacional, sobre todo, de La Libertad Avanza. Tengo para decir dos cosas. La primera es cuando miro los números que teníamos, que proyectábamos, debería decir no hay sorpresa, pero los números los mirábamos y nos parecían muy contraintuitivos. Y creo que eso tiene que ver con algo que relevábamos la semana de la misma elección, que el clima era un clima donde el gobierno había llegado debilitado. De hecho lo preguntamos y 2 de cada 3 argentinos veían a un gobierno debilitado en lugar de fortalecido y a un peronismo fortalecido en lugar de debilitado, con lo cual la expectativa social estaba fuera, yo te diría, estaba fuera de rango, como si hubiese votantes dispuestos a votar a La Libertad Avanza que reconocían en simultáneo la debilidad con la que llegó a las elecciones. Y creo que esa misma debilidad percibida socialmente empujó una parte importante del voto, empujó a los ausentes. El resultado del 7 de septiembre también de alguna manera funcionó casi como una primaria, ¿no?, como un tester preelectoral. Y en ese sentido, nada, no puedo ser concluyente, te tengo que decir me sorprendió y no me sorprendió, y las dos cosas en simultáneo y las dos cosas son ciertas. O sea, a mí me sorprendió realmente, y quiero abrir a ver qué opinan ustedes, que no haya tenido ningún tipo de incidencia en el resultado casos como el de José Luis Espert, ¿no? No digo el de Españolo porque fue previo quizá incluso a la elección bonaerense del 7 de septiembre, ¿no? Pero la de José Luis Espert fue principios de octubre, ¿no? ¿Qué lectura hacen al respecto? A mí me sorprendió la verdad lo de Espert, porque pensé que después de lo que había sido la elección de septiembre y sobre todo la experiencia de ver cómo se manifestaba lo que queríamos que era el voto a partir de esa elección, pensé que eso iba a ser una sumatoria de algo que estaba pasando con el gobierno, pero que creo que, bueno, lo que decía Sheila, ¿no?, de profundizar la debilidad en algún punto. Creo que eso debe haber tenido alguna lógica de efecto rebote. Yo tenía la expectativa de que la elección fuera un poco más competitiva, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que me sorprendió en un punto. En otro punto creo que la oferta que presentamos, digo, en una amplia lógica de sentirme parte de una lista de la que no soy parte, pero creo que era una oferta más bien deficiente en comparación incluso con la de septiembre, que me parece que representaba cosas un poco agotadas, un poco grises, un poco viejas. Me parece que había una lógica en septiembre donde hubo una conexión mucho más territorial y más cercana de algo que se persigue con más soluciones, y el otro parecía una lista albertista sin Alberto en algún punto, y creo que hay un registro y una memoria ahí que todavía no está disipada de la vuelta a lo anterior, que evidentemente en algún lugar debe haber jugado. A ver, para no repetir, porque sí, uno diría, lo más sorprendente es el resultado en la provincia de Buenos Aires, no el resto, era como bastante previsible. Era previsible también que le iba a ir mal a Provincias Unidas. Sí, que la remontada de la provincia de Buenos Aires, que daba por sentado todo el mundo, digamos, y que era bastante obvia, sobre todo por el aumento de nivel de participación, se tenía que dar espontáneamente un aumento del voto antiperonista, pero bueno, sí, llegó a niveles un poco por encima de lo que tal vez, por lo menos yo me hubiera imaginado, ¿no? Creo que la remontada iba a quedar un poquito más abajo. Ahora, después cuando uno analiza en frío, digamos, más allá de las expectativas que cada uno tenía en las elecciones, con el diario del lunes es muy fácil ver este escenario. Milei consolidó un voto identitario, ideológico, cultural que existe en la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo.
no le fue mejor que a Macri en 2017, no le fue mejor que al macrismo en 2021, no sacó lo mismo. Y también no creo que cambie la percepción ni la valoración de la gente respecto de la gestión, ni la confianza respecto de lo que la gestión puede ofrecerles ni permitirles, ni tampoco creo que sea un termómetro de la batalla cultural de Milei. Creo que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Creo que en todo caso es la cristalización de posicionamientos en el entorno polarizado de la discusión pública que ya vienen de hace unos años y que no hubo elementos que pudieran variarlo por parte de la oferta que presenta la oposición, ¿no? Y que tal vez el resultado de septiembre en una elección rara como fue la de la provincia de Buenos Aires, una elección con baja participación, donde digamos, la primera experiencia, creo que desvirtuó muchísimos análisis, ¿no? A tal punto de que hace una semana atrás estaban poniéndole la banda presidencial a Axel Kicillof y ahora es como que es como todo muy adelantado, todo muy anticipado, todo muy acelerado, ¿no? El otro día hacía un chiste en Twitter que en Argentina cambiamos 3 veces de paradigmas sociales en estos 6 meses. Dejémonos de joder, digamos, no pasó tanto, no cambió tanto. Estamos bastante parecidos al mismo país que estábamos el viernes pasado. ¿Están de acuerdo con que no tiene mucho que ver con la batalla cultural el resultado del domingo? Yo, en sintonía con lo que vienen diciendo, yo lo que veo es que el resultado es muy parecido, casi idéntico, al 21. En términos de el 21 también fue 40-35. Eso nos tiene que llamar la atención sobre un punto, que es la derecha en Argentina, en el último tiempo, tiene un piso de 40, que es algo que se quiebre, es la oferta, y el peronismo tiene un piso y un techo bastante parecidos que rondan los 35 puntos en la unidad, ¿no? Después, si uno toma lo del domingo y saca una parte, puede llegar a 31, y si le suma otros que estaban en Unión por la Patria hace 2 años, rondarse el 36-37. Eso por un lado. Por el otro, a mí lo que me parece, en términos de la provincia de Buenos Aires particularmente, es que hay un número que ronda la elección del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que gira en torno a 3,5 millones, 3.700.000 votos, que aparece en muchas elecciones. Aparece en esta, aparece en la de septiembre, ¿no? Hay 150.000 votos de diferencia entre una elección y otra. Aparece en el 21, no en la del 19, pero si vas un poco más atrás, aparece el mismo número. Y hay una cosa que he dicho hoy, en el clima de derrota en el que estamos, va a sonar de marciano, pero tal vez para buscar un poco de roña lo puedo plantear, que es que si uno en muchos distritos suma lo que era en el 21 y el 23, la suma de la Libertad Avanza con Juntos por el Cambio, cosa que se dio en muchos distritos, los que pierden sustancialmente votos es esa expresión, ¿no? O sea, lo decía recién Juan, 40 en la provincia de Buenos Aires, está bien. Pero hace 4 años la Libertad, o sea, Esper sacó 6-7 puntos en la provincia de Buenos Aires. Eso ahora no está. No se fue ni a Provincias Unidas, se puede haber ido por la dispersión, porque yo creo que hay un punto que se pierde de vista en la provincia de Buenos Aires particularmente, que las 17 listas generan una dispersión del voto que se llevó cerca del 10 puntos de dispersión del voto, que eso en una general suele condensarse, porque no es lo mismo 17 que 5. Es un punto que me parece importante. Y en relación a la batalla cultural, yo creo que finalmente lo que hizo Milei es quedarse con la expresión antiperonista, que en septiembre en la provincia de Buenos Aires fue dispersa, pero que en octubre se condensó. Eso es lo que se dio. ¿Vos querés buscar roña? Busquemos. Pero te tengo que dar la razón. Bueno. Porque hay algo de lo que vos decís que es totalmente cierto, y es que el gobierno logró activar, por lo menos lo que nosotros veníamos viendo, logró activar más voto amarillo que violeta. Es decir, despertó esa sensibilidad de ese voto
cultura, de cultura política antiperonista que yo te diría, lo despertó los 14 puntos de diferencia, ¿no? El miedo Cuca. Sí, el miedo Cuca, sí. Ese miedo Cuca también esta semana supuestamente se sumó también, ¿no?, a ese medio Cuca el miedo al supuesto posible, digamos, estallido si hubiese ganado el peronismo, ¿no? ¿Consideran que eso es un factor determinante al momento de leer la elección? No, mira, el miedo no es Cuca, es el miedo política, es la polarización, está pasando en todos los países del mundo, no es acá. La amenaza de que gane tu adversario te fortalece siempre, siempre. Y cuando uno viene el caso argentino, puede, digamos, en la historia de las PASO, de las generales, salvo creo yo en 2011, en todas las demás elecciones, el que salía desfavorecido en la primera elección terminaba fortaleciéndose de cara a la segunda. El caso más claro, capaz lo tenemos en la última elección. La primera la gana Milei, la segunda la gana Massa, la tercera la vuelve a ganar Milei. En 2019, en la campaña en la cual se elige Alberto Fernández, las primarias lo deja a Macri totalmente eliminado, 17 puntos de diferencia para después que Macri achicara subiendo de 32 a 40. En comportamiento electoral, durante mucho tiempo se creía en la tesis de que la gente votaba al ganador, ¿no? Y que salir, que la expectativa de triunfo te generaba ventajas. Eso está dejando lugar a lo que se bautizó como el efecto underdog, que es, bueno, no, se busca al que viene de atrás. ¿Por qué? Porque lo que me activa, mis preferencias políticas tienen más que ver con mis rechazos que con mis afinidades. Entonces, lo que más me dan ganas de participar no es positivamente lo que quiero acompañar, me refiero en términos, ¿no?, de porciones del electorado, pero que son determinantes para inclinar la balanza hacia uno u otro lugar, sino lo que hay enfrente, lo que no quiero que llegue, ¿no? Y bueno, de ahí esa idea, ¿no?, de que capaz el resultado, capaz no, el resultado de la provincia de septiembre y el festejo y el peronismo diciendo no es que votaron en contra de Milei, es que nos votaron a nosotros para que nosotros ya gobernemos, se activó. Y no se activó solo en la provincia de Buenos Aires. Se activa en todo el país, porque la provincia de Buenos Aires tiene un eco nacional, tiene una mediatización nacional que las otras provincias no tienen. Entonces, pero yo insisto, el otro día me llama un medio extranjero porque venía con el título de, che, fue Trump, ¿no? Digo, no fue Trump. No, para mí no fue Trump. Digo, déjame terminar la idea de lo que me dice el medio. Me dice Trump, fue Trump. Y digo, bueno, sí, Trump puede haber sido que alimentara esta narrativa de, bueno, pero no fue Trump. Bueno, el medio no publicó mi versión porque quería decir que había sido Trump. Probablemente no me llamen más. Pero digo, no hace falta tanto. No hace falta tanto. Hace falta muchísimo menos. Por eso yo no digo, no sé si el medio Cuca. Bueno, sí, el medio Cuca porque es lo que no toca en ese momento. Pero también el miedo a Milei fue lo que le hizo a Massa en 2023 casi ganar en primera vuelta. Entonces, es la reacción polarizante de los resultados electorales. Digamos. Yo de lo que decís, perdón, Gila, pero para Adelante, agarrarlo adelante. en el aire, digo, sí veo una diferenciación en eso que planteás, digo, del análisis de las distintas experiencias de paso y elección, que esto no tuvo una paso, sino que fue una oferta distinta a nivel local. Creo que el componente local y en el lugar donde se desdobló se vio que hubo un crecimiento general nacional en comparado con todos los desdoblamientos que hubo de creo que son 8 provincias que doblaron, si no me equivoco, en todas creció. Que me parece que como para incorporar algo que siempre es multicausal, por supuesto, pero digo, creo que hay algo que empieza a subyacer ahí de lo que significa tener propuestas que tienen esa cercanía y esa lógica mucho más de territorio, mucho más de cercanía, que en la discusión macro Milei sigue mucho más fuerte que en la lógica de lo que puede ser los gobiernos más locales o provinciales. Y creo que particularmente en la provincia, que es el lugar que más me interesa a mí como ciudadano de San Martín, me parece que hay una lógica donde una propuesta de carácter nacional que refiere a lo mismo, que ya tuvo una serie de fracasos acumulados y tenía más posibilidad de volver a salir mal que una que en principio discutió otras cosas, incluso con una síntesis de La Libertad Avanza y el PRO,
que al principio parecía más clara en la primera, por ejemplo, con Valenzuela, ¿no? Que uno diría, che, esto es una síntesis muy buena entre La Libertad Avanza y el PRO. Y sin embargo no se manifestó en términos generales, hizo que era un intendente y fuerte, digo, uno decía, che, este es un candidato bien parado para competir, y terminó perdiendo. Con lo cual creo que incorporando esto que vos decís, me parece que hay algo para pensar y para mirar de qué pasa con la lógica de quiénes son los candidatos y los representantes a partir de lo que está demandando un electorado que necesita una mirada de los tipos que resuelven realmente cosas. Y en los intendentes se encuentran cosas donde los intendentes que son buenos les va bien, y a los intendentes que son malos les es peor, pero en la oferta nacional eso no tiene ningún registro de que hayamos modificado algún tema de realidad y seguimos con la marca de esto la chocaron. Y va a ser difícil salir de ahí. Para mí queda un largo recorrido salir de ahí. Pero perdón, eso implicaría que vos entre septiembre y octubre hubieses tenido sustancialmente mucho menos votos, ¿no? Entre unas listas en septiembre potentes y una en octubre no. Y lo que finalmente se ve es que la misma gente que fue votó en septiembre, la inmensísima mayoría que votó en septiembre votó en octubre. Con lo cual votó la misma oferta, votó el celeste y blanco. No sé, yo no veo que haya habido un peso, incluso no veo un desbalance entre unas listas y otras. E incluso también pensando en el peso de los intendentes, claramente en septiembre la única campaña que había era de los intendentes. La Libertad Avanza tenía menos intendentes que Somos, entonces todo eso tuvo una traducción, pero visto eso, comparado con octubre, lo que tenés es la misma cantidad de votos. No hay un desbarranco. Para el peronismo. Pero el peronismo, sí. Para el peronismo juntó la misma cantidad de votos en septiembre que en octubre. Eso. Sheila. No, pensaba lo que decías y creo que la gran pregunta ahí es, y a ver, en relación con lo que vos planteabas, es claramente son dos elecciones distintas. Se eligen distintas cosas. Yo creo que al peronismo también le falta movilizarlos. El peronismo tenía más voto disponible, es algo para discutir, pero creo que, tenía más voto disponible en septiembre y tenía más voto disponible en octubre. O sea, me parece que hay ahí un segmento que no se terminó de movilizar, y lo que hay que pensar es, y creo que en eso tiene mucho que ver una elección de corte distinto, donde la gente vota con otro chip, piensa en otra clave, y donde además tuviste una elección hacía 7 semanas, ¿no? Entonces creo que eso explica un poco la movilización y un par de cosas más, ¿no? Pero la movilización de ese millón extra de votos, y el gobierno también tiene que mirar porque también tiene más voto disponible que no movilizó. Movilizó 1 millón más, pero podría haber movilizado un poco más. O hay que ver qué pasa con esos segmentos que se habían movilizado por el oficialismo en el 23 y hoy no fueron. Así que sigue habiendo preguntas sobre el ausentismo. Que yo creo que un poco las explica la sensibilidad antipolítica, que en esta elección como discusión estuvo ausente, en la del 23 estuvo muy presente, en esta la pasamos por alto, ¿no? De hecho, traemos un poco a la mesa la idea de antipolítica y es, ¿en serio vamos a hablar de antipolítica ahora? Bueno, yo no digo hablar de antipolítica, quiero decir, hablemos de sensibilidad antipolítica, que está en el trasfondo también de esta elección, que no desapareció automáticamente de la escena. Que no es que es una sensibilidad que encontró en Milei una traducción o una vía de escape y se terminó y problema resuelto, ¿no? Milei sigue encarnando una sensibilidad anticasta para un segmento de la población y tenés los desmovilizados que siguen estando en una zona de rechazo a la política, rechazo a lo conocido, y eso también está sobre la escena y también se proyecta sobre el 27, ¿no? ¿Podemos pensar el ausentismo y Milei como dos caras de la misma moneda? Yo no me animo tanto. No, creo que sí, Milei en 2023 ayudó a, en cierta manera, a ordenar, a canalizar el descontento institucionalmente. Pero creo que si él no hubiera estado, incluso capaz lo hacía Bullrich con eficacia, representar esos votos. Tampoco creo que haya sido tan trascendental la figura de Milei. No, creo que
que sí, bueno, que la deslegitimación del sistema político partidario permite que aparezca un outsider de estas características, ¿no? Con todos sus aspectos caricaturescos, ¿no? Pero el tema de la participación es más amplio, lo excede y creo que va a durar más. Creo que es un problema más grave para la institucionalidad y la democracia que Milei. Creo que son los límites de la democracia para satisfacer demandas, ¿no? Y que a Milei le va a pasar lo mismo, ¿no? Pues también estamos jugando en la era de la alternancia, ¿no? En América Latina, en la vuelta a la democracia, vos tenías que el 40% de las elecciones presidenciales las ganaban los opositores. Y hoy son 2/3, desde la pandemia para acá. Y eso te está indicando algo, ¿no? Entonces, claro. Y yo eso lo vinculo más al abstencionismo, ¿no? Eso sí lo vinculo más. Yo de eso pienso que, coincidiendo bastante con lo que decís, digo, creo que Milei no es el principio de algo nuevo, sino es parte del fin de una época, de algo que está sucediendo, que está cambiando, que creo que no es un emergente de algo nuevo, sí me parece que es como el peor síntoma de esa degradación, si uno quiere, y que me parece que esa lógica más del ausentismo y todo, creo que es un problema en realidad de lo anterior y que creo que particularmente para el peronismo, que es lo que me interpela a mí, pero el sistema en general, está percibido como una aristocracia política que administra una cosa que cada vez parece más chica y cada vez parece más para los propios, digamos, esa lógica ¿no? En el paroxismo del meme, ¿no? El Estado te salva y te salva si lo integrás, básicamente. Creo que eso se manifestó en 2023 en Milei. Ahora está un poco más vacante, me parece que en la elección no dice lo tiene Milei eso, sino que está, como decías vos, subyacente en eso y que creo que va a seguir estando. Parece que nosotros no tenemos ningún tipo de pretensión de una postura de un proyecto de carácter federal ni hablar, que no existe, y creo que eso también es parte del problema. La fuerza que uno discute es una fuerza del AMBA y cada vez más chica. La reducción a una especie de porcentaje mínimo de una minoría intensa que está viviendo un proyecto que era nacional es muy marcada y tiene un desafío profundo, y creo que eso se va a manifestar en próximas elecciones, porque me parece que lo que cruje, y un poco retomando con algo que vos decías antes, es una lógica también medio de sistema mundo. Digo, creo que el peronismo se enfrenta a un desafío mucho más profundo para mí, es que la lógica liberal ganó en términos espirituales, te diría. Digo, la movilidad no es social, ahora es individual. Conforme vos ascendés en la escala social, te alejás de la comunidad, no hay espacios comunes. Digo, la prepaga, el barrio privado, la escuela privada, no ocupan los espacios comunes. Todo eso rompe con una manera de construcción histórica que era lo que vos hacías, tu anclaje general con una porción del voto. Va a ser difícil de recuperar eso, porque además vos sos el más deslegitimado para eso. ¿Se puede seguir pensando a Milei como un outsider después de la elección del domingo? Se puso corbata, traje. ¿No putea más? Se reúne con la gente. Se reúne con la gente, saluda, no deja a la gente con la mano colgada. En el próximo Movistar toca el piano, ahora va a hacer otra cosa. A mí me parece un bicho tan extraño que no lo puedo pensar por fuera de lo outsider. No sé, a mí lo que me llama la atención en el caso Milei en particular, más allá de lo que sucedió el domingo y los resultados y obvio de lo que estamos charlando, es que así como cuando Milei se acercó al poder y después lo tomó y ganó las elecciones, mucha gente escuchaba lo que decía, e incluso también una suerte de círculo rojo, opinión informada, como lo queramos llamar. Hoy hay muchas veces que Milei dice cosas y no se le da entidad. A mí, o sea, Milei hace 2 meses dijo que en la provincia de Buenos Aires iba a haber fraude. El presidente de la Nación dice que va a haber fraude. Pasa el agua, no pasa nada. Bien. Una semana después va a Loma, se le tiran no sé qué, sale y dice: el kirchnerismo me quiere matar. El presidente dice que la principal oposición lo quiere matar. Nadie le da entidad. Hay una cosa con eso, yo creo que es muy difícil pensarlo no outsider. Esa es la sensación que yo tengo. Puede ser que ahora se ponga corbata,
puede ser que junte 20 gobernadores, pero yo no lo veo con la capacidad de convertirse en algo del sistema. Esa es la sensación que yo tengo. Si yo el otro día pensaba y decía, Milei puede convertirse en casta, se puede ensuciar, pero nunca va a dejar de ser marginal, a fin de cuentas, ¿no? Y es un poco esto que estás diciendo. Yo creo que son las dos cosas a la vez. Y creo que hay un cambio de estado del presidente. Realmente creo que hay un cambio de estado, casi como un fenómeno químico. Entonces, recién tenía esto, ahora tengo esto otro. Hace una semana tenía esto, ahora tengo esto otro. Realmente es un fenómeno químico. Y creo que ese fenómeno químico como solución final nos trae algo de lo conocido, que es esto es lo que es, esto no es lo que es, ¿no? Digamos, y las dos cosas en simultáneo. Y es algo que habitualmente está en el discurso del presidente, ¿no? Digamos, y que esta capacidad para decir sí y no en simultáneo, para transmitir lo outsider y al mismo tiempo ahora este nuevo cambio de estado. Entonces, también hay algo ahí que interpela una sensibilidad del momento, porque sus adherentes dicen, no te conviertas en lo conocido, Milei, dialogá. Y le dicen las dos cosas en simultáneo, es decir, Milei, sé político, Milei, no seas político, ¿no? Entonces, es una demanda dual, es una demanda antinómica, y está en los mismos electores, en las mismas figuras, no, tiene que negociar, que no se convierta en lo conocido. La misma persona. Entonces, ahí hay, en esa ambivalencia, lo que hay que decir es que el presidente interpreta muy bien una respuesta a esa demanda dual o esa demanda, bueno, no sé, se me viene a la cabeza un poco Bateson, ¿no? Esta cosa media esquizofrénica, ¿no? Del trato de vení, cuando alguien se acerca, no, andate. Y creo que hay algo ahí. Apego habitativo. Sí, hay algo ahí, no sé, algunos lo llaman política cuántica, la capacidad de decir sí y no en simultáneo y que todo fluya con naturalidad en ese mundo de ambivalencias. ¿Están de acuerdo? Sí, no, estoy pensando. A ver, vuelvo a la. Al principio del tema de lo efímero, ¿no? de esta cosa de los caprichos del electorado, ¿no? De esto de pasar de una cosa a otra, de quererlas simultáneamente a Dios y al diablo, de la patrulla antiosos, ¿no? Digamos, de los Simpsons. Pido la patrulla antiosos, hacen la patrulla antiosos, me enojo porque hicieron la patrulla antiosos, porque se gastaron toda la plata. Quiero prender fuego al alcalde le echa la culpa a los inmigrantes, se soluciona el problema, ¿no? Sí, querer ajuste y querer la cosa pública. Claro, el ajuste, que viva el ajuste, que viva la defensa de la cosa pública, de la educación pública. Pero digo, que más allá de los poderes así predictivos de los Simpsons, nada, es la política. Digo, tampoco hay que sorprenderse tanto, eso es lo que digo. Me parece que hay que salir del estado de sorpresa permanente, ¿no? Hay que salir de buscar la excepcionalidad a la historia. ¿Viste? Colapinto va a ser Fangio y ahora Colapinto es un fracasado y Colapinto ahora sí parece que es Fangio. ¿Viste? Estamos en un momento de la historia, hubo momentos previos, estas cosas pasan. Creo que la elección del otro día no tiene tal excepcionalidad como se le busca poner. No creo que sea definitoria de absolutamente nada respecto al futuro de la Argentina. Creo que Milei depende tanto de Milei como dependía hace una semana atrás. Creo que su habilidad para consensuar o no, para representar una base más amplia de la que representó hasta ahora, sigue siendo la misma, depende de él, y creo que los resultados de su política económica también dependen de él. Y que eso va a ser lo que defina el futuro, y que en ese aspecto eso es la definición de ese futuro electoral en función de la capacidad que tenga este gobierno de ofrecerle a la gente un camino creíble o positivo, va a ser lo que ordene lo que hay enfrente, ¿no? Frente a la idea de, bueno, y enfrente no hay nada porque la política no sabe cómo reaccionar ante este mundo, ante esta política cuántica donde se puede ser
sí y no al mismo tiempo, o estar en dos lugares en simultáneo. No, bueno, después eso el poder lo ordena, ¿no? Eso el recambio gubernamental se va a ocupar de ordenar eso, ¿no? Tampoco creo que, digamos, más allá de que el peronismo se ha comportado en los últimos años en muchas cosas como una comparsa a contramano, creo también que cuando uno es las oposiciones siempre se comportan como comparsas a contramano, digamos. Entonces tampoco creo que haya tanto... Bueno, en todo caso habrá una discusión interna, ¿no? De, bueno, una discusión en todo el campo opositor, quién está en condiciones de tomar o qué idea está en condiciones de superar lo que haya enfrente. Pero trato de abstraerme un poco de esa necesidad de lo urgente, de lo último, de lo excepcional, ¿no? Yo creo que sigue siendo un poco lo mismo. A mí me parece que previo a la elección de 2023 vos decías que, viendo que ahí sí el oficialismo era un curso contramano, ¿no? En ese momento, creo que vos decías que cualquiera estaba a un mal día de votar a Milei, ¿no? La tensión era tan grande que vos salías, llegaba tarde el subte, bueno, listo, voy con Milei que se llevó la concha de su madre. Yo creo que ese acumulado estaba dando vueltas en algún lugar. Creo que eso no cambió, que sigue viendo esa lógica, digo, que me parece que es difícil de calibrar igual porque te pasa incluso cuando no tenés nada que ver con Milei. Yo veo a Movistar Arena y me parece ridículo, y por otro lado a veces siento que canta Panic Show y digo, che, bueno, por lo menos canta un tema de la renga, ¿viste? Hay una cosa como un registro muy... A veces que te entrampa vos mismo en esa cosa, y bueno, ante lo otro que es, no sé, por una gota de tu voz, digo, bueno, esto me llama, digo, una cosa más de... Todo el tiempo. Sí. O sea, la dimensión show de la política, le ponemos un 10, me parece. La domina, claro, O sea, la domina. Excepcional. Por eso yo creo que el otro parece un poco gris, ¿no? Y ante lo gris, y bueno, siempre hay un atractivo, lo que no significa que me parezca un tipo después valorable en otros términos, digo, pero creo que hay algo de eso que subsiste. Digo, no creo que haya cambiado mucho esa lógica de tener las dos caras a la vez. Digo, de hecho, me parece que él todo el tiempo lo hace en los medios. Cuando un medio donde está más cómodo, tiene un tono completamente distinto de cuando está peleado y lo va llevando todo el tiempo. Te va llevando. Digo, hay una lógica medio de intuición que te lleva y le funciona. Antes de entrar al peronismo que está como rondando, ¿no? La mesa, quería hacerles una pregunta más sobre el resultado en sí, mirando para adelante. Ustedes decían, y es un dato objetivo, Milei La Libertad Avanza sacó, mejor dicho, un porcentaje muy parecido al de otras experiencias, ¿no? Como la de Cambiemos, sin ir más lejos, Cambiemos 2017. ¿No ven ahí una diferencia cualitativa en ese voto, teniendo en cuenta que este voto a La Libertad Avanza del 2025 es un voto que ratifica un camino de 2 años donde se pasó de una motosierra que supuestamente iba a ser para la casta a una motosierra que efectivamente fue para sectores concretos de la sociedad? ¿No hay una ratificación de ese rumbo en ese voto que es distinto al voto de Cambiemos, haciendo esa comparación, ese paralelismo? Ni bien la pregunta, perdón. Digo, en ese 41% de ahora, ¿no hay también un aval a ese ajuste? Ese ajuste que supuestamente no iba a existir en el 2023. Sí, mirá, hay un paper de los 90 de Chagaray y Elordi que estudian por qué lo votan a Menem con el ajuste que hizo, ¿no? Y lo que demuestran es que, ¿no? En base a una secuencia muy larga de investigación de opinión pública, tipo dicen que ante una experiencia traumática cercana, los planes de ajuste, ¿no? Y funcionan en Argentina, en todos lados. Le funciona a Thatcher, le funciona a Reagan, le funciona... esa idea de que no se puede ajustar porque no te votan, hay bastante literatura que te dice, no, sí, te pueden votar con argumentos exonerativos, atemporales, etc. Igual no me imaginaba a Menem con una motosierra en la mano, ¿no? No, pero cirugía mayor sin anestesia. Cirugía mayor sin anestesia. La imagen no es tan difícil. Es lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Chicos, es lo mismo. No es una imagen tan, qué sé yo.
A mí me da más miedo una cirugía mayor sin anestesia, que te digo la verdad. Las dos parecen igualmente dolorosas. Lo veo más cercano a lo primero que lo segundo, ¿no? Más fantasioso, digo, menos verosímil. La cirugía la hace un profesional igual. Sí, bueno, está bien. está aclarado, pero lo que igual voy no es que está claro. para imágenes duras hay, y cuando uno repasa todo, que Milei la trajo de nuevo a Thatcher al imaginario, pero cuando uno repasa los discursos de Thatcher, también era una violencia contra los sectores a los que tenía que recortar, bastante importantes. Entonces sí, hay un aval al ajuste, claro que hay un aval al ajuste, no tengo ninguna duda, como había una demanda de ajuste en parte de los que lo votaron, no es que era un voto absolutamente inconsciente de lo que se estaba demandando, no, probablemente no todos, pero claramente existe. Existe el ajuste exitoso electoralmente, digamos, no es novedoso eso. Yo creo que Milei está parado sobre dos cosas que le funcionan después de una etapa donde ninguno de los políticos argentinos resistía a hacer una promesa que no iba a cumplir. Y él tiene 2 promesas cumplidas muy marcadas. Una dijo, voy a bajar la inflación y va a ser el ajuste más grande de la historia. Las 2 son ciertas. Y creo que anclando sobre 2 verdades, que después son medias verdades por lo que significan, el costo, todo para discutir, pero anclando sobre esas 2 cosas, genera una vinculación mucho más creíble por ahí de los espacios opositorios, que no pareciera que nunca te dicen la verdad y que te esconden las cartas. Yo creo que hay una cosa ahí también de decir, hay una bala de ajuste y un poco sí, pero en este sentido, bueno, este tipo dijo 2 cosas, suceden. Probablemente quizás pueda ser cierto que después la otra la cierta. Hay un voto de confianza un poco más largo para eso, yo creo que hay algo para pensar ahí. Sí, un anhelo de cambio que estuvo originalmente en el voto y que sigue presente. O sea, Milei encarna todavía un cambio, el anhelo de cambio es importante. Y lo que vos dijiste, Juan, absolutamente central. El hecho traumático de la inflación, que para un argentino la inflación, que alguien resuelva la inflación independientemente de cuál sea su costo, a Menem le auguró un largo ciclo de poder eso, con un costo altísimo, por supuesto, como tiene hoy en Argentina, digamos, como lo tuvo en los 90 y lo tiene hoy, sí, sin lugar a dudas, pero inflación mata recesión, inflación mata desempleo, inflación mata pérdida de poder adquisitivo, o en realidad más que inflación, control de la inflación mata recesión. Entonces ahí hay algo que hay una credencial que el gobierno puede mostrar. Y que machea bien con ese fenómeno traumático. Vos recién decías, y que el peronismo no termina hoy creo que de dimensionar, ¿no? Cuán traumático es una inflación acelerada. Yo vuelvo, porque creo que este es el final para pasar al otro tema, ¿no? Yo vuelvo sobre el punto con el que arranqué. Si yo me paro hace 2 años y digo, en las intermedias, el mileísmo con el macrismo adentro y con los mendocinos adentro y con otros sectores adentro, ronda los 40 y un peronismo que parecía totalmente astillado, destruido, post-23, llega a esta elección rondando los 34 o 35 puntos en una situación de polarización que demuestra es Milei o nosotros. Yo hace 2 años firmaba lo que nos cambió y lo que cambió toda la secuencia, lo que cambió que estemos charlando esto hoy y hace una semana otra cosa, fue la sorpresa de septiembre, ¿no? Yo creo que llamativamente, últimamente nos sorprendemos mucho con las elecciones y son bastante parecidas. Es como que nuestras expectativas cambian, los votos más o menos, pero nuestras expectativas van cambiando de una manera como dice él, tan fluctuante, que de repente un resultado que hace 3 meses hubiese sido un resultado para firmar, empate en la provincia de Buenos Aires, y un resultado digno en todo el país, se convirtió en una derrota. Yo creo que tiene más que ver con unas expectativas que cambian radicalmente sin contexto estructural. Esa es
mi planteo. Una elección es una expectativa. Y la otra cosa es que este resultado abre la puerta, habilita a pensar en, creo que la habilita, digo, si la expectativa era componen o no componen el tercio, y ahora es sacan o no sacan reformas, hay algo ahí de un aspecto, digo, la expectativa te cambia la lectura del resultado, y sobre todo lo que habilita este resultado, que es me parece, ¿no? Todavía tiene que suceder. Por supuesto que tiene que suceder y para eso, sí, por supuesto. Yo creo que una cosa que pasó en el último tiempo, entre septiembre y hoy, pero que viene desde febrero, ¿no? O sea, sacando lo que pasó este domingo, de febrero para acá, el gobierno viene trastabillando y sin septiembre, ¿no? O sea... Y también vienen enmendándose, las dos cosas. Sí, está bien, pero... Trastabilla, pero está bien, se hace daño, se cura. Pero después de Libra tuvieron que salir a buscar un acuerdo con el fondo, apareció el acuerdo con el fondo. Después Español, el acuerdo con el fondo no alcanza. El ministro de Economía es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Todo eso me parece que no podemos hoy pararnos en un lugar sin ver toda la película. Y toda la película es un gobierno que necesitó ayudas inéditas para llegar más o menos de pie hoy. Sí, Eso, sí. Y la demanda crítica y acuciante en la economía micro tampoco desapareció con este resultado. la situación sigue igual. Bueno, esta semana tuvimos, ¿no? Después del domingo, metiéndonos en el peronismo, ¿no? Después del domingo y la imagen de Cristina bailando en el balcón, tuvimos la carta de Cristina ratificando lo que de alguna manera todos pensábamos que iba a decir, que es que fue un error el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso es un dato objetivo? ¿Al peronismo le perjudicó, creen ustedes, haber desdoblado la elección? A mi juicio sí, para mí es absolutamente indiscutible, estoy convencidísimo. No porque no valore lo importante que decía Diego antes, ¿no? de tener una oferta política con arraigo territorial, con contacto humano con los votantes, sino precisamente por eso, porque era bastante previsible que eso traccionaba y que estaba bueno mantenerlo tal vez en reserva estratégicamente. Dicho eso, tampoco me parece tan grave. Las dos cosas, ¿no? Me parece que es un error táctico menor. La verdad que a mí me ha tocado manejar campañas peronistas en la provincia de Buenos Aires y siempre hay errores tácticos menores y mayores. Sobre todo desde las testimoniales para acá, hay como para hacer dulce de leche, digamos. Con lo que sí, pero sí, no tengo ninguna duda de que el resultado hubiera sido otro, que la expectativa de la que hablaban recién hubiera sido otra a la hora de votar y que muchísimo voto que votó a Milei, a La Libertad Avanza el domingo, no hubiera ido a votar, no le hubiera interesado, se hubiera interesado más en otras opciones, hubiera sentido menos la necesidad de decir no, pero que no vuelvan estos. Pero contrafáctico, ¿no? También. ¿Qué sé yo? Sí, es el reino de lo contrafáctico. Es como dice él. Como dice el señor. Resuelto el tema, el próximo. Hay un tema fáctico quizá, creo yo, que fue que un poco el resultado del 7 de septiembre equilibra la interna, ¿no? Entre Kicillof y Cristina, de alguna manera, porque Kicillof sale fortalecido, ¿no? Después de esa elección. Y no estoy tan seguro de que el resultado del otro día lo haya perjudicado tanto. No sé qué opinan ustedes. Las dos cosas. Yo voy a seguir. Creo que ninguna de las dos, creo que no se fortaleció. No estaba un paso más cerca de ser presidente después de ganar la de septiembre, como se quiso instalar, y creo que no está un paso más lejos ahora. De hecho, digamos, jugando un poco con la idea, diría que mejor que haya perdido ahora, porque tanta expectativa alrededor de un gobernador de provincia de Buenos Aires que puede tener grandes atributos narrativos, muy buenos atributos discursivos y ser una esperanza para mucha gente, está sentado sobre una provincia que tiene problemas estructurales que lejos está de haber resuelto y lejos está de tener los recursos para resolverlos. Entonces, no, creo que
que le haya cambiado. Creo que él sigue siendo central, como figura opositora, sigue liderando el escenario y la expectativa de ganabilidad opositora. Pero lo hacía antes también, no creo que haya variado, y creo que ahí empiezan a jugar otros condimentos, ¿no? Que son más políticos y menos que ver con la opinión pública, que es bueno, entonces, si ya tenías eso, bueno, ¿qué es lo que estás arriesgando, ¿no? Con este desafío a Cristina? Bueno, vos dirías, bueno, pues Cristina es una figura muy polarizante, muy qué sé yo, que yo teniendo gestos de autonomía, la gente va a quitarme a mí, bueno, yo eso no lo veo, creo que sí. Que no se ven diferencias programáticas, ideológicas, y que por lo tanto a la hora de la verdad, para que lo voten a Kicillof a presidente o para que pueda ganar un balotaje en 2027, tendríamos que llegar a una situación en la cual Cristina también fuera capaz de ganar un balotaje, si no las dos cosas, no creo que gane con una elección si lo que domina la escena es un sentimiento profundamente antikirchnerista. No lo veo. Yo creo que el peronismo no se pone a través de este tipo de decisiones como el desdoblamiento, etcétera, a discutir cuestiones que no tienen que ver ni siquiera con la estrategia electoral, sino con la interna que no puede resolver. Y que en algún punto a veces entra ya te diría, en los ejes de psicoanálisis más de que la lógica política, ¿no? Que es una disputa por una sucesión entre dos que parecen dos hijos, donde la historia está en mil de ficciones. Digo, yo juego con Game of Thrones, pero es entre el hijo de sangre y el hijo bastardo, se pelean porque tiene la continuidad del reino. Ahí llega un punto de la discusión. Es que para mí ya no es, ni siquiera es esa la discusión, porque creo que veo un mapa un poco más complejo, veo otros actores de poder que están dando vueltas. Pero creo que yo insisto con que la discusión, por lo menos en el seno del AMBA y en la que están sumados Kicillof y Cristina, es una discusión que chiquita sí. De hecho, no veo ninguna diferencia sustancial entre el proyecto de país, si es que hubiera uno para narrar. Si existe, está subnarrado. Pongo mis dudas de que exista. Me parece que es como una acumulación de pensamientos generales sobre ideas que funcionaron en otro momento y en otro contexto, pero creo que es una discusión que es chiquitita así. Y me parece que lo que no se puede resolver con términos políticos termina exponiendo a estas decisiones tácticas, estratégicas, etcétera, que son las que generan estos resultados. Con lo cual no me parece ni que Axel haya salido fortalecido, ni que Cristina haya ganado la discusión y tenga razón, ni que haya que ver. Nada de eso, me parece que es casi... Pierden todos. Sí, es un ejercicio de desgaste total. Bueno, yo no creo que pierdan todos, porque en definitiva queda en pie como oposición y alternativa opositora el kirchnerismo, como idea. Yo no sé, ¿por qué? Hoy, ¿no? Hoy en el imaginario. ¿Pero dónde tuvo candidatos el kirchnerismo? No, pero digo, en el imaginario, ¿no? O en las encuestas, ¿no? ¿Quién está en condiciones de ganarle a Milei? ¿No? O ¿quién está en condiciones? ¿Quién es el opositor? ¿Qué sector político sería capaz de salir segundo contra la Libertad Avanza? ¿Qué pasó con las otras expresiones peronistas en el resto de las provincias? Les pasaron una paliza, digamos, fue una cosa... Entonces, no digo que esto vaya a ser la foto dentro de 2 años, ¿no? También tenemos esta otra historia, hace 20 años que el que gana la intermedia después no compite ni siquiera en la ejecutiva. Pero la foto de hoy es la centralidad opositora sigue estando en el mismo lugar donde estaba hace un mes o hace un año. Yo creo que si decís el peronismo, igual, sí, el kirchnerismo no sé. Perdón. No, nada, cuando te escuchaba hablar recién, lo que pensaba es, ¿viste las tapas del diario del lunes después del 7 de septiembre? Ganó el peronismo. Y las tapas de los diarios después del 26 de octubre le ganaron al kirchnerismo, perdió el kirchnerismo. O sea, es interesante ahí ese procesamiento que yo creo que es medio espontáneo, medio orgánico, no sabemos por qué se da, no sabemos por qué después del 7 de septiembre la cobertura fue el peronismo y después del 26 de octubre fue el kirchnerismo. Cuando en realidad la elección del 7 de septiembre tenía como claim kirchnerismo nunca más. No, digamos, como para pensar también por qué de repente se imponen algunas etiquetas y después otras, ¿no? Que no se notaba respuesta. Simplemente lo marco como un fenómeno. ¿Qué? Marco, vale. Dale. No. Dale. No. Dale. Son muchas casualidades. Me decís muchas casualidades. Es como... No trabajo en el diario, no sé cómo... Sociología de las redacciones, ¿no? Es como, qué sé yo. Sí. No, yo antes que sigamos con ese tema, quiero hacer como
un paréntesis para decir una cosa que fue que votamos con boleta única. Muy importante, Marco. Parece una, yo sé, No, me muy agarra la cosa de importante. ex director nacional electoral, no importa. Muy Bánquenme importante. estos 5 minutos. Que para mí se abren dos cosas. Una, obviamente, el día electoral fue un día que pasó sin grandes problemas, ¿no? Segundo, se mostró que hubo algunos problemas en segunda categoría, en la mayoría, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que el voto en blanco fue parejo. En otros lugares, la segunda categoría llegó al 10 puntos, casi 9, 10 puntos, que eso, pensando en la nacional, puede tener un efecto importante. Y para mí lo que se abre, y es una discusión que va a estar atravesada por cómo se vayan conformando los frentes políticos, que es que está instalado que con la boleta única no puede haber paso, ¿no? Una cosa bastante como que el instrumento determina cómo se organiza una elección. ¿Por qué no puede haber paso? Te lo dicen Contanos desde el sector técnico. Lo tenés muy Claro, largo. porque la potencialidad de tener un papel donde haya 40 listas se convierte en un aquelarre total, porque sería 40 listas más, y ahí se abriría otra instancia, que es para abajo puede llegar a haber 5 categorías en 2 años. Salvo que porque tenemos ese instrumento no votemos Parla Sur, que sería de vuelta poner el carro adelante del caballo. Entonces, yo me imagino que el año que viene de vuelta vamos a tener debates sobre leyes electorales que tengan que ver con esto y creo que van a tener impacto fuerte, sobre todo la cuestión de las PASO, porque tanto el peronismo con la forma que tome como Provincias Unidas, si sigue existiendo, van a necesitar una PASO. La pregunta es qué va a ser el PRO si deja de existir o solamente el candidato va a ser Milei. Pero la necesidad de la PASO se va a ir instalando en el debate el año que viene. Yo coincido con la necesidad política de las PASO para algunos espacios. Ahora, las PASO están suspendidas, no están anuladas. Por ahora técnicamente están suspendidas. En el 27 habría PASO. No solo eso, se abre otra instancia que, hablando del desdoblamiento, toda la discusión sobre si el desdoblamiento tenía que ver con que no se podía votar 2 veces en el mismo día, bueno, eso quedó saldado porque varias provincias votaron concurrentes y tampoco hubo escándalo en ningún lado. Listo. Saldado eso, la pregunta es si nos encaminamos en el proceso de la provincia de Buenos Aires a de vuelta a desdoblar o a unificar. Esa pregunta, yo sé que acaba de pasar la elección, pero va a empezar a aparecer, porque la pregunta va a ser cómo unificás algo que vos decías que no se podía hacer, y segundo, cómo unificás una cosa donde claramente vos tenés 2 instrumentos, entonces el empuje no es lineal. Claro. Y los instrumentos siempre terminan Juegan. Podríamos decir, no terminan de ser neutros. Juegan. En la provincia de Buenos Aires, en esta elección, hubo ofertas electorales muy pequeñas, vamos a decir muy pequeñas, iba a ser otro adjetivo, pero muy pequeñas, como la de Samid, como la de Cunio, como la de Grey, que solamente se explica la cantidad de votos que sacaron porque había boleta única. Porque ninguna de esas fuerzas tenía la capacidad de hacer llegar que en todas las mesas estuviera su boleta, ¿no? O sea, básicamente hubo casi 300.000 votos ahí por el instrumento. ¿Eso es positivo o negativo? A mí, yo creo, ¿vos creés que hay 50 proyectos de país en este país? Bueno, hay 50 partidos nacionales. Hay 700 partidos distritales. Yo no creo que haya 700 proyectos distritales en este país. Entonces, eso se explica por un sistema de partidos que necesita ajustarse a algún tipo de lógica en donde vos tenés muchos partidos y todos pauperizados. Cualquiera que se haya acercado a alguna sede partidaria de los partidos más grandes de este país sabe que la situación es como, a veces si hay agua, a veces no hay ni agua. Entonces convivimos con eso, con muchos partidos que llegan fácil al instrumento electoral de manera homogénea, pero que no tiene existencia. Entonces se convierten en
experiencias en aventuras que influyen en el resultado. Eso es lo que sucedió. ¿Están de acuerdo con que la boleta única influyó en el resultado? ¿En este sentido? El voto presbicia es complicadísimo. A mí me costó muchísimo encontrar. Me costó muchísimo encontrar. La verdad no lo tengo analizado, pero sí hay un dato que es categórico, que lo dijo Marcos recién, que es respecto de la segunda categoría. O sea, hay algo que por lo menos pedagógicamente no funcionó, digamos, por lo menos desde ahí. Después los aspectos más técnicos se me escapan. En todo caso, el resultado sí se vio modificado. Digamos, el resultado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hubiera sido diferente. Seguro. Porque por una diferencia tan exigua, la foto del ganador hubiera sido otra. Así que bueno. Sí, se cambian las tradiciones de qué reparte la militancia, ¿no? Las tradiciones políticas de las últimas semanas. Tenés algo, lo que vos decís es cierto, favorece la fragmentación, digamos, no exige que haya fiscalización, y la verdad que si aspirás a representar, lo mínimo que tenés que garantizar es la fiscalización, que es como una condición mínima, ¿no? Digamos, es como, yo te diría como el poder de base para poder decir, che, los puedo representar, puedo fiscalizar mi voto. Bueno, empieza a ser menos importante la figura del fiscal. Hay muchas cosas en las que la boleta única cambia la escena, y sí, no se puede pensar esta elección sin pensar cuánto influye, yo coincido con vos, cuánto influye boleta única de papel. Coincido que fue influyente. Para mí fue bastante claro que la aparición de la boleta única cambió la composición del voto, sin dudas. Después hay que discutir si está bien o está mal. A mí la pregunta que vos hacías me parece atinada. La propuesta de Grey, tomo por ejemplo, porque los otros me parecen unos candidatos un poco más del Turco García, como mucho más, me torpecé con la candidatura, pero un tipo que ha sido intendente, que está discutiendo, fue presidente del PJ a nivel bonaerense, discute en algún punto la lógica de poder, tiene la capacidad de presentarse, porque si no se impondría que solo el volumen económico y la capacidad de disponer de esos fiscales y todos controlen el resultado de una elección. Yo creo que igual, parece que el problema está muy lejano de la herramienta, o sea, la herramienta me parece que de algún modo manifiesta un problema, pero creo que es del tipo de propuesta que tenemos, decir una propuesta unificada, si el peronismo tiene 700 vertientes, algo pasa con el peronismo, pensé que hay una cosa más de fondo con los otros partidos. Y reconozcamos que boleta única de papel salió con acuerdo de todas las fuerzas. O sea, esto es punto de partida, ¿no? Digamos, no es que recién decíamos no es neutra, pero salió puede no ser neutra en su efecto, pero salió con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Quiero volver a la interna del peronismo y les quiero hacer una pregunta concreta. ¿Tiene futuro el liderazgo de Cristina? ¿Quién arranca? Si quiero lo tomo yo y nos peleamos un rato. Arranca vos y después... Para mí no. Para mí Cristina sigue siendo una referencia ineludible, pero creo que es una foto que cada vez se conforma más como una lógica que mira hacia atrás que mirar para adelante. Lo que sí creo, como en todos los casos, es que nadie se siente y dice, bueno, amigo, mi tiempo ya pasó, acá está el liderazgo, tomás, llévatelo. Creo que tiene que haber un espacio de disputa. Lo que sí creo que es un problema es que cada vez que se quiere manifestar espacios donde se pueda dar esa discusión, se obturan. Creo que en algún punto esta trampa de la unidad en la que nosotros caemos casi de manera sistemática y obligada nos lleva siempre al mismo lugar. Creo que intentando el mismo lugar nos va a pasar siempre lo mismo, vamos a perder cada vez más elecciones, no menos. Porque creo que nosotros seguimos presentando lo mismo cambiando el fronting. Tayana, por trayectoria peronista, es un cuadro respetable, con una trayectoria enorme, qué sé yo, pero no deja de ser la propuesta más lavada y más genérica del peronismo que podíamos poner para la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que eso, como que siempre le escapamos al problema y ante la duda es la unidad, y en la unidad se impone lo que se impone siempre y siempre pasa lo mismo, y si vos lo querés discutir, sos el primero que se va, el malo, el traidor, el que la pelea, y termina cuando sale una carta y dice yo tengo razón, todo lo demás unos boludos. Bueno, creo que eso no logra resolver ningún problema de fondo. Ahora, como digo eso,
Digo, no creo que Cristina sea la responsable de todo lo mal del peronismo. Si no, siempre es como demasiado lineal, ¿no? En términos de discusión. Creo que mucho más profundo y que la verdad que las alternativas que le disputaron a Cristina, muchas terminaron en cualquier lado. Yo acompañé, bueno, vos también, a Scioli muchos años y después decís, bueno, amigo, ¿no? A la duela. Bueno, en algún lado terminó. ¿Eh? En algún lado terminó. Sí. Bueno, ganó la elección. Lo logró. No, como el meme, el hijo de puta lo logró. Sí, sí, sí. Sí, yo no creo que esté terminado el liderazgo, pero fundamentalmente por una cosa que dijo Diego también, que es que te lo tienen que sacar al liderazgo. Y lo más cerca a sacárselo en este momento es alguien que no encontrás cuáles son las diferencias conceptuales, que es Axel Kicillof, que está, digo, que abreva en la misma construcción política, en los mismos intereses a representar. Entonces, eso es no sé, no lo ve. Ya es una interna que por lo menos no la puedo metabolizar de esa manera. Es que Axel es la renovación del peronismo que se quiere vengar de Cristina porque Cristina les hablaba mal. Qué sé yo, no sé. No, yo creo que hasta que no emerja otra cosa, y vuelvo a lo que dije recién, yo no veo en el escenario nada parecido a algo que esté en condiciones de disputar esa por ahora, ¿no? Argentina es cambiante, Milei 2 años antes no existía, pero por ahora no veo nada en el peronismo en condiciones de disputar ese liderazgo. Si no es el liderazgo en términos de nombres y candidaturas, por lo menos en términos conceptuales. Porque, insisto, lo más cercano a hacerlo es Axel Kicillof. Andá a encontrar la diferencia. Ahí mi voto es cantado, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, me toca saber el cuca. Yo creo que sí. Yo creo que lo que también ocurre es que no hay claridad sobre, más allá de cuestiones, de discusiones que se convierten, como decías vos, a veces en psicológicas, ¿no? No hay una traducción a ciertos planteos que se hace de cierto espacio peronista que no termina nunca de conformarse, y así como uno puede leer que la elección para el peronismo del AMBA, vamos a ponerlo así, fue mala, ponele. Lo del interior fue, o sea, el proyecto cordobés, todo eso no termina de encontrarle un discurso, ni solo un discurso, sino que expresa, ¿no? Y creo que esa discusión sobre, no sé, lo pongo en ejemplo porque me parece un ejemplo claro, sobre la discusión sobre el caos, el supuesto caos que genera que gane el kirchnerismo. Y ahí hay como dos, para mí, una línea que dice, no, bueno, el problema es que lo que vos decís genera caos, entonces vos tenés que cambiar para que no haya caos. ¿Quién impone el caos? Pero en el fondo, mi pregunta podría ser otra, es, si yo tengo una identidad, yo tengo una historia, y expreso ciertas ideas, mal, mejor, a veces con mejores candidatos, a veces con peor candidato, no importa. Y eso genera que X cantidad de gente en algún lugar de este microcentro y en algún lugar del planeta venda los bonos que tiene de Argentina. Mi reacción tiene que ser más cuidadoso con lo que soy, o cambiar mi identidad, o tengo que replantear cómo hago, y ahí abro un tema que para mí es muy importante, cómo reconstruye una soberanía que yo creo que está en discusión. Porque nosotros estamos discutiendo hace una hora sobre elección, pero lo que también pasó en los últimos años en Argentina es una discusión sobre si los argentinos podemos, si la mayoría de los argentinos podemos gobernar. Lo voy a poner así, yo no quiero poner muy, pero porque discutimos como si nada y Cristina está presa. Entonces la discusión sobre el liderazgo de Cristina no puede hacerse como si no pasara nada. Bueno, está presa, ¿no? Y está inhabilitada. Y cualquier gobierno nuestro en 2 años va a tener que ver qué hace con un fondo que cada vez te presta más plata, y ahora con un gobierno de Estados Unidos que también va a tomar decisiones sobre tu soberanía. Entonces yo creo que
lo quiero plantear porque yo creo que el problema central que tenemos de cara a cualquier oferta electoral dentro de los años es cómo reconstituir una soberanía, cómo decirle a la gente que si nos vota a nosotros vamos a gobernar. Y no vamos a decir, mirá, en realidad vos me votaste, pero gobierna tal, tal y tal. Pero pueden decir algo concreto y no solo una abstracción como la soberanía, algo concreto, asado, heladera, mejora, compra, salario. Salarial y revolución productiva. Bueno, me convenciste. O sea que algo como decías que a mí me interesa particularmente, que es esto de cuando trazabas esa lógica entre el AMBA y las provincias. Yo creo que eso es parte del problema, porque estamos obturados en una lógica donde supuestamente este partido dominante es una fuerza cada vez más chica y más reducida al AMBA, cuando donde tiene una presión nacional y el otro no existe, está claro, no tiene ninguna manifestación posible. Pero creo que esa es la verdadera crisis o en algún punto del problema. Estamos todo el tiempo obturando el otro, ¿no? Hay un juego de posibilismo que no te puedes resolver, porque si no es, bueno, tiene que aparecer un emergente nuevo, pero está trabado porque el AMBA tiene los votos. Volvemos siempre al mismo lugar. Por eso tomo lo que decías antes, que me parece interesante. Creo que finalmente llega la discusión de que por ahí hay que hacer una paso. Digo, que fue durante mucho tiempo obturada en términos de tomar una definición política, donde decía, che, quiero presentar una paso, es una gran interna, discutir de cara al sol y ver si hay algo distinto también. Porque es verdad que la propuesta de Axel no tiene diferencias sustanciales con la propuesta de Cristina, o yo no las entiendo, no las veo a simple vista, lo que para mí magnifica el problema. Porque si hay algo que abona la idea de que nosotros solo estamos administrando los lugares del Estado, los cargos, nos repartimos, qué sé yo, es esto, que estamos matando y piensan los dos lo mismo. Es muy difícil de poder narrar así que hay una lógica distinta, con lo cual estaría bueno ponerlo de manifiesto. Por eso yo decía antes que parece que Milei sigue parado sobre algo que sostiene, que es que dice cosas que son relativamente y en su contexto ciertas. Él dijo que iba a hacer dos cosas que más o menos hizo. Y después sobre medias verdades es un quilombo. Nosotros no decimos la verdad nunca de lo que pasa. Digo, a nadie le decimos la verdad de lo que pasa. Digo, no se puede discutir de verdad qué pasa con Cristina, no se puede discutir de verdad qué pasa con Axel, con Linterna, qué sé yo, esto, con un montón de cosas que sabemos. No se discute, digo, en términos generales, esta discusión sobre cuál es el verdadero problema y el nudo de la discusión del peronismo, en términos del AMBA, no se puede poner en discusión. Porque aparecen un montón de cosas, que si son concurrentes o no, que si la estrategia electoral, claramente se está discutiendo otra cosa. Claramente el debate es otro. Y entonces creo que ahí hay un problema que nosotros tenemos que, digo, enhorabuena que empiece a suceder, ponerlo algún día arriba de la mesa. Es decir, ¿por qué Axel dice que esto no? ¿Por qué los intendentes dicen que Cristina no? ¿Por qué Cristina dice que esto no? Bueno, tirarlo arriba de la mesa. Y creo que hay que dar una discusión de cara a un electorado, porque si no es cada vez más interno y es una discusión de un pasilleo de la política que va a alimentar cada vez más este mismo problema. Yo creo que es como esa metáfora que hay de la arena, viste que si vos la agarrás seca y tenés un montón de arena en la mano, tenés un montón, pero se te escapa, se levanta los dedos, se lleva el viento, y si tenés así apretado, tenés muy poquita, mojada, dura, y es un montón de durísima, pero muy poquita. Pero nosotros cada vez apretamos más. Digo, me parece que hay que volver a la lógica de decir, che, o pongamos arriba de la mesa que sea parte de una discusión más amplia. Porque el peronismo siempre se nutrió de eso. Juan. Sí, yo, qué sé yo no sé qué hay que hacer. Es que realmente no tengo un plan. Yo sí, lo que sé es que hay algo muy impotente en el discurso anticristinista peronista, ¿no? Digamos, es como hay una impotencia así que no logra. Entonces yo digo, ¿qué es lo que esto está queriendo representar? Que no puede hacer hace 15 años, ¿no? Qué sé yo, podríamos decir del 2009, más o menos, que empieza a emerger con más claridad y tuvo su experiencia de gobierno, porque mencionaba a Scioli, que bueno, que no llegó, ¿no? Pero después tuvo Alberto Fernández y hubo un montón de esfuerzo ahí puesto en a ver si hay algo superador al liderazgo de Cristina en el peronismo y es como que bueno, fracasó eso y bueno, es culpa de Alberto, ¿no? Está la idea esa de que hubo un gran gobierno con un mal gobernante. Y eso es rarísimo, ¿no? Es una concepción rarísima que tienen muchos de los ex integrantes del gobierno de Alberto, ¿no? Fue un mal gobierno con buen gobierno con un mal gobernante. A mí me parece raro. Y creo que ahí tenías la oportunidad para demostrar si había un liderazgo o no. Y si no, no hay. Entonces, el liderazgo de Cristina, y bueno, y claramente existe, digamos, incluso presa. Digamos, claramente
ese liderazgo existe. Entonces lo demás es qué sé yo, algo que puede haber o no, que uno diga, creo que en todo caso, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere construir ese otro liderazgo? ¿Solamente desplazarla a ella u otra cosa más? ¿No? ¿O alcanza con desplazarla a ella? ¿No? Es poco. Sí, ahí se me viene a la mente una pregunta de si el peronismo soportaría tener el próximo presidente peronista, ¿no? Virtualmente, soportaría ser un delegado. ¿Puede ser un delegado de nuevo? ¿Pero un delegado que no sea fallido, como en el caso de Alberto Fernández? ¿O tiene que ser realmente el que sintetice al peronismo, ese presidente? Creo que en todo caso eso lo decía... Alberto Fernández fue el presidente, lo fue. La decisión de qué hacer con ese cargo fue suya, digamos, no fue de Cristina, no fue de él, ¿no? Entonces todo el peronismo que busca jubilarla a Cristina siempre se termina enfrentando a ese mismo tema. ¿Y vos de qué parte te haces cargo, ¿no? de esta historia en la que ella te sigue marcando la agenda y te sigue liderando? Entonces, para mí es una discusión, es una discusión que me parece bastante estéril cuando no aparece ese otro liderazgo, ¿no? Mostrame cuál es ese liderazgo alternativo y lo discutimos. Me parece que no puede votarlo, ¿no? Si nunca podés generar ningún espacio para está hacerlo. bien. Es difícil. Sí. Si la premisa es la unidad... Difícil es, seguro que sí. Eso no tengo duda. Yo creo que en la lógica de gobierno de Alberto específicamente... Creo que no es una muestra de cedió, al contrario. Pero 2017 no tuvo una búsqueda no unitaria, no de unidad. Y ahí la tenés. Fue Randazzo con un 5%, Massa con un 10%. Y bueno, y eso lo que hizo fue reafirmar el liderazgo de Cristina después en 2019. Sí, que se manifestó en el gobierno que dio. ¿No? Digo, cuando vos lo medís, decís, bueno, este es un gobierno de unidad, no de Alberto o de Cristina. Con lo cual yo creo que sigue siendo el mismo problema. Dos cosas que se obturan permanentemente. O sea, vos estás todo el tiempo con la piedra inamovible y la fuerza imparable. Bueno, muy difícil. Y creo que lo que hay que lograr es un espacio donde no se discuta de la unidad, que se discuta de otro lugar. Ahora, en el 2017 no pasó, Pasó que Cristina, con buen tino, dijo, me retiro de esto, me llevo todo lo mío y armo otra cosa. No es lo mismo que dar una discusión donde somos todos, de alguna manera, parte de lo mismo y nos peleamos por algo. Que para mí estaría bueno que suceda y que probablemente puede ser que lo gane Cristina. Digo, en algún punto, para mí, no es irrelevante, pero quiero decir, en algún punto me resulta irrelevante. Lo que creo es que hay que dar esa discusión de una vez para dejar de estar obturados en las conversaciones donde es o Cristina o lo otro, o Cristina o lo otro, y en el medio pasa la realidad. O sea, este es un país considerablemente más horrible que hace 10 años, y creo que se va a profundizar, es un país preperonista en algún punto. Digo, creo que nosotros tenemos que tomar definiciones rápidas, decir, che, algo de esto no camina. Y eso es de todos. Y creo que ese liderazgo de Cristina, por más que represente una mayoría que es minoritaria a la hora de medir el voto, por eso perdemos las elecciones, en el caso de 2023, por ejemplo, creo que lleva a revisar qué estamos proponiendo. Incluso si fuera Cristina Díaz, debería revisar algunas cuestiones en términos de la propuesta. Hoy no hay propuesta. Pero con algunas cosas estoy de acuerdo, pero hay mientras te escuchaba, había una imagen y se me venía, que es que como ruedas en el barro, que aceleran y no arrancan, que es la discusión de, es súper válido decir, che, mira, a mí Cristina ya no me conduce, soy peronista, a mí Cristina ya no me conduce, perfecto. Ahora, de hace ya un tiempo que él lo pone en el 9, uno lo podría poner después, no importa. Uno escucha, hay que pensar en nuevas ideas y hay que dar las discusiones. Adelante. Piensen en las nuevas ideas, den las discusiones. No me parece que haya hoy... Yo estoy de acuerdo, pero perdón que te interrumpo, pero sí. Digo, en 2023 había una premisa, hasta 2 días antes de que fuera Massa el candidato de la unidad, de poder representar 200 puntos de inflación y ser el hombre casta, que era la definición de 2 listas que se peleaban en una paso. Que una era la de Guado y la otra era la de Scioli. Visto lo visto de Scioli, después lo vemos, porque si no, el diario del lunes mata mi argumento. Pero vamos al momento en el que estamos parados, donde Cristina incluso decía Scioli, un compañero leal que me llamó por teléfono y qué sé yo. O sea, estábamos todos entrampados.
Esa era una premisa que tenía mucho más sentido que decir, no, amigo, nos juntamos en una casa, dijimos, son estos dos, pim, pum, sale Massa, vamos, prum, otra vez lo mismo siempre. Claro, pero la condición de posibilidad de eso no es que Cristina se le cante. Es que todo el resto de los peronistas que supuestamente vienen a disputar la... El liderazgo de Cristina parece que es culpa de Cristina. Yo no digo que sea No, culpa no, de pero por Cristina. eso. Bueno. Digo que es un problema integral. Yo creo que la trampa, bueno, pero esto es lo que yo digo. Vos discutís eso y parece que decís que el culpable es Cristina. Yo no digo que la culpable sea Cristina únicamente. Digo, es un problema integral del espacio. Si en la medida que vos decís, che, hay que disputar, bueno, pero decís que es Cristina. No, yo no digo que sea Cristina la única culpable. De manera unívoca. Y ahora había un debate que era interesante y que era fresco. Incluso para Guado era fresco. ¿No? ¿Qué te gustaba más, Guado o Massa? Yo no puedo decir nada porque fui parte de eso que sucedió. Así que, Bueno, ¿de cuál parte? de Guado, yo trabajaba para Guado. Qué bueno. Hoy. Bueno, pero por eso te digo. ¿Algo para decir, Gil? Los escucha. ¿Y a la gente qué le importa? Los ¿Y a la gente le importa esto? ¿Qué dice la gente de esto? ¿Qué dice la gente de esto? Tampoco le importa la No, no, por eso ¿Qué hacemos dice mal. la ¿Y la gente qué dirigencia? dice? La única tampoco le importa, no seamos ¿Qué malos. dice? ¿Qué dice dice? la dirigencia? No, sí, Porque sí. si no parece que importa cortar los votos. La imagen Y la de gente Cristina. dice que no le importa en lo más mínimo. La imagen de La Cristina. única tampoco, ¿no? Los comportamientos electorales tampoco. Esto es una La discusión imagen de Cristina no divertida. está mal. ¿Sigue siendo la más competitiva dentro del No, universo a peronista? nivel nacional Axel está un poquito mejor, pero hay que ver ahora después de la elección. Siempre las cosas cambian después de una elección, así como Axel, Cristina, Massa, Grabois y toda la parentela peronista crecieron después del 7 de septiembre. Bueno, hay que ver ahora después de esta, pero los números, digo, preelectorales tenían en una zona muy cercana, muy empardado, a Axel un poquito más arriba, a Cristina en segundo lugar, pero prácticamente en zona de empate. Y por supuesto también Massa creciendo, Grabois creciendo. O sea, era como un peronismo, yo te diría que se había fortalecido en la escena post 7 de septiembre. Y que probablemente ahora me animaría a afirmar que en las mediciones postelectorales algo de eso se haya perdido. Pero bueno, la opinión pública es así, es fluctuante un poquito, ¿no? Digamos, va, viene. Pero bueno, cuando mirás, digo, o atendés un poco a la pregunta más cualitativa en grupos focales, hay una lectura, o sea, digo, se ven las tensiones por la dirigencia. Y yo creo que esas tensiones por el liderazgo, o sea, las tensiones en la dirigencia por el liderazgo, yo creo que esas tensiones en definitiva opacan la posibilidad de dar un mensaje inspirador, con sentido de futuro, con propuesta, con un modelo. Yo tengo la impresión de que el modelo Milei es claro, el modelo del peronismo está librado a su suerte, ¿no? Digamos, librado a la imaginación de los electores. O sea, es difícil imaginar con precisión. Pero te desafío un poco, no puede ser... Se compone un poco por contraste, ¿no? Bueno, ahí está. ¿No será que en verdad es mucho más fácil de imaginar el modelo peronista y es básicamente lo que fue el ensayo de gobierno efectivo y real que tuvo y hasta ahí se llega? Y bueno, que tal vez esta vez salga bien. Y que por eso hay un voto reactivo y un voto opositor a lo que hubo y un voto antiperonista. Bueno, está bien, pero precisamente. Y perdieron las elecciones. Bueno, entonces tienen que reinventar algo. Porque si van con me parece que tienen que reinventar algo. Igual hay que reconocer que en general las elecciones las gana o las pierde los oficialismos. No importa quién gobierne, por lo menos las nacionales, las de presidente. O sea, ahí hay algo que es. O sea, y ahí queda la otra pregunta. ¿Hay espacio para que emerja una nueva alternativa? Así como apareció Milei rompiéndole los planes al PRO, ¿hay espacio para que emerja, ¿no? Hoy no hay,
el recambio natural es el peronismo. ¿Por dónde puede haber un espacio? Bueno, pero si nos agarraban en 2021 hubiéramos dicho lo mismo de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Entonces esa es la pregunta tal vez que para la imaginación creo que hay algo más. Me parece más interesante imaginarme, plantearme esa pregunta, preguntarme, ¿Cristina sigue liderando? Pero, ¿qué sé yo? No sé, sí, evidentemente sí. Pero ¿hay espacio para otra cosa? ¿Dónde está? Digamos, ¿está en el abstencionismo de la elección de este fin de semana? ¿En dónde estaría en los datos? Hay una demanda de un liderazgo alternativo, pero si ese liderazgo alternativo no aparece, no se consolida, no disputa, o sea, es simplemente una demanda. No es una concreción real, digamos, ¿no? O sea, me parece. Marcos recién mencionó Provincias Unidas, ¿no? Y más allá de Provincias Unidas, de la experiencia de Provincias Unidas, de los gobernadores concretamente, quiero preguntarles, o sea, para ir cerrando, si consideran que al peronismo le falta federalismo y que eso puede ser, digamos, si es que opinan eso, puede ser un déficit que sea fundamental, ¿no? Para no lograr ese recambio o esa opción alternativa. Yo un poco decía antes que lo que le falta me parece una propuesta federal. No sé si es federalismo per se, pero tiene una propuesta unificada que vos puedas identificar que este es un partido que identifica de Argentina, qué sé yo, está completamente disgregado y en la fragmentación se pierde mucho. Y esta concentración del AMBA está marcada. Y creo que eso se nota. Pero no sé si el problema del peronismo, no lo voy a resolver yo en este momento, el problema del peronismo, No. ¿No era para eso? Ahora lo hago en media hora más y 2 vinos. No creo que me dé para tanto ni por asomo, pero sí me animo a decir o creo que no es esencialmente ese el problema. Y lo voy a atar con algo que decían justo antes, pero a mí me apena genuinamente, por ejemplo, la oportunidad perdida de quien fue el gran derrotado para mí dentro del esquema del peronismo, que fue Grabois. Yo creo que Grabois tenía una idea y una manera de contar y de narrar y decir cosas que proponía ideas. Después te pueden gustar más. Esa no la vi venir, ¿eh? ¿Eh? No la vi venir esa. ¿Viste? Hay un montón de cosas acá. Saqué de acá. Te sorprenderías. ¿Pero por qué? Porque me parece que decía cosas distintas, que estaba puesto y después quedó subsumido, se parte de una lista gris y será uno más de eso. Para mí ganar 3 diputados es completamente irrelevante en la problemática de construir política. La realidad me parece que como solucionó por la casta lo que era en realidad una dinámica política. Entonces me parece más interesante ver si aparecen jugadores que estén dispuestos a decir una cosa distinta, más que pensar que hay un problema estructural de eso, que para mí solo responde a la fragmentación política que hay y que no hay una propuesta unificada a nivel federal, que no significa que no sea federalista el peronismo. Yo creo que lo que tenemos en crisis hace bastante es una idea de nación. Y como tenemos en crisis una idea de nación, y eso hace que surjan muchos provincialismos, creo que más que federalismo lo que necesitamos es reconstituir un proyecto nacional. Y creo que hay que trabajar en eso, básicamente. En la lógica casi de Perón de hace 50 años, de un modelo argentino para un proyecto nacional. Bueno, creo que más que una cuestión federal tenemos un problema de la idea de nación desde hace mucho tiempo y que hay que reconstituirlo. Qué coincidente, igual, no te lo esperabas, ¿no? Estamos muy cerquísimos. ¿Alguien más, Juan? ¿No consideras? No, yo creo que yo soy muy pragmático y no veo cómo puede resurgir antes del gobierno, antes de un gobierno eso. No lo veo como una estrategia electoral. Bueno, no sé qué sería federalismo. ¿Qué sería federalismo? Que venga un Menem caminando, ¿no?, en burro a Capital, pasando por todas las provincias, qué sé yo. Yo a los gobernadores los veo muy cómodos en sus provincias. No lo veo a ninguno con una ambición presidencial, por ahora. Ese puede ser un síntoma de lo que dice Marcos, ¿no? Pero, por ejemplo, gobernadores exgobernadores, no sé, pienso en Zamora, pienso en Uñac, que hizo una gran elección el domingo, o Zamora, que suena como que hay, bueno, no sé si me... No los veo recorriendo la Argentina en búsqueda de un proyecto nacional. Capaz lo hagan, pero hoy por hoy no lo veo. No
sé. Sheila. No tengo nada más que agregar. Bien, bueno. Diego, Juan, Marco, Sheila, gracias. Un placer. Nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Ah, vamos a brindar. Vos ya vacié. No parece nadie tomó. Vamos a compartir un poquito. Se te la vale. Hay corte, ¿no? Acá porque esto queda muy mal. Chin, chin.